Buenas noches, querida iglesia. Las Sagradas Escrituras nos dan una perfecta revelación del Dios de amor. El siguiente pasaje bíblico nos muestra una identidad y nos habla de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 13, del versículo 4 hasta el 8. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Hoy estaremos estudiando Dios es amor. Les invito a que juntos adoremos a nuestro Señor Jesucristo. Sin esperanza me encontraba yo, muerto y perdido en mi transgresión.
Querida iglesia, les damos la bienvenida a la Escuela Bíblica con Liderazgo. Para nosotros es un motivo de gozo y de alegría de poder reunirnos juntos para seguir estudiando los atributos de nuestro Señor Jesucristo, los atributos del Dios que adoramos. Hoy estaremos estudiando Dios es amor. Les invito a que me acompañen en una oración para poner en manos de nuestro Dios este tiempo de estudio. Padre y Dios de los cielos, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de reunirnos una vez más en tu santo nombre, para conocer este importante atributo como no han sido los demás que hemos venido estudiando. Te ruego que la presencia de tu Santo Espíritu nos dé la capacidad, a mí como maestro, de poder explicarla con sencillez, con fidelidad, basado en tu palabra, basado en lo que el Espíritu Santo nos guíe. También te pedimos por cada uno de los oyentes, cada una de las personas que se conectan en este momento y las que se conectarán en un futuro, para que tu palabra, Señor, haga lo que tú la envías a hacer, para que toda la iglesia sea edificada tal cual como tú lo tienes dispuesto. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, querida iglesia, entonces damos inicio a este nuevo atributo que estaremos estudiando hoy. Dios es amor. El versículo que memorizaremos lo encontramos en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Dice la palabra que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El amor no es simplemente un atributo más de nuestro Señor, sino que es su propia naturaleza. El objetivo que tenemos en esta clase es poder comprender un poco más lo que es el amor de Dios, porque tenemos un concepto del amor basado en nuestra limitada capacidad humana y no podemos o no hemos logrado llegar ni llegaremos en esta carne a conocer en plenitud el amor de Dios. Sin embargo, la idea es poder crecer en conocimiento de nuestro Señor. Muchos hablan del amor de Dios, pero están muy lejos de el Dios de amor. A veces familiarizamos o relacionamos el amor con un simple sentimiento, con una emoción meramente humana, una muestra de cariño, algo muy pequeño. Pero en realidad el amor va mucho más allá de esto. Dios es amor y eso es lo que quiero y debemos intentar lograr entender claramente, que Dios es amor. El atributo de Dios es amor es quizás de los más conocidos, es quizás de los que más se menciona, pero a la vez es de los que se tiene un concepto erradamente en mayor magnitud, porque simplemente se hace mención de que si Dios es amor, entonces quizás se pueden hacer muchas cosas o podemos amar a Dios a nuestra manera o podemos quizás hacer cosas que la palabra misma nos insta a no hacer, creyendo que porque Dios es amor nos da la posibilidad de hacer cosas que con base a la palabra de Dios no se debe hacer. Nosotros debemos tener como creyentes claro de que la palabra de Dios es el fundamento, es donde debemos nosotros buscar y conocer al verdadero Dios de amor. Hay algo de igual de importante que es el Espíritu Santo, que nos va a ayudar a comprender al Dios de amor. Las personas lejos de Dios, y aún se ven personas que profesan ser creyentes, por falta de espiritualidad y por ignorancia, dan un concepto errado del amor. En Gálatas 5:22 vemos que dice la palabra de Dios que una de las virtudes del fruto del Espíritu Santo es el amor. Incluso aparece como primera virtud. El Señor lo ha puesto allí porque es de las virtudes más importantes que Él espera que nosotros como creyentes apliquemos. Incluso en sus mandamientos dice la palabra que en dos mandamientos se cumple la ley de Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por eso es tan importante conocer y comprender lo que es el amor. Pablo también escribió en 1 Corintios 13:13, inspirado por el mismo Espíritu de Dios, que ahora permanecen en nosotros la fe, la esperanza y el amor, pero que el mayor de todos ellos es el amor. Eso es la importancia de nosotros como creyentes, poder aplicar correctamente esta virtud, poder permitir que el Espíritu Santo haga que Él fluya naturalmente. Entre más conozcas del Dios de amor,
entre más conozcas esta virtud del Señor, esta cualidad, esta naturaleza del Señor, de igual manera, espontáneamente tú vas a empezar a sentir un impulso por amar a Dios de la manera correcta. En Lucas 6:27, el Señor habla de que nosotros debemos aún amar a nuestros enemigos. Es, es, es algo importante porque nosotros en nuestra capacidad y en nuestra forma de ser, nuestra naturaleza, tenemos una tendencia a solamente amar a aquellos que nos aman o a aquellas personas que se ganan nuestro amor, aquellas personas que de una u otra manera nos incentivan a amarles. Pero el Señor va mucho más allá de esto. Él nos amó aun cuando nosotros no merecíamos ni una pizquita, ni algo lo más mínimo de amor de Él. Él nos ama. Entonces, así mismo quiere que nosotros, de esa misma manera, ahora como hijos de Dios, amemos aún hasta nuestros enemigos. Al ser el amor una cualidad propia del Señor, una parte de su naturaleza, esto va atado a todos sus otros atributos, los que hemos venido estudiando a través de esta escuela bíblica. Vamos a estudiar algunos de ellos. Por tiempo no vamos quizás a poder eh, dar una introducción en cada uno de ellos, pero estaremos estudiando aparte de ellos para poder comprender más del amor de Dios. Como primera medida estaremos viendo que el amor de Dios es intrínseco. Esta palabra quizás no es muy conocida por todos nosotros, pero es algo que es propio, característico de algo que se expresa por sí mismo y que no depende de las circunstancias. Es decir, que para darles un ejemplo, podemos ver que la blancura es una característica intrínseca de lo que es la nieve. O el color rojo es una característica intrínseca de lo que es la sangre. Entonces podemos ver algo que es natural, es de su naturaleza. Así es el amor en Dios, es algo natural de Él. No hay nada que pueda provocarlo, no hay nada que pueda motivarlo, no hay nada que pueda hacerlo ni crecer ni disminuir porque es algo de su naturaleza y por lo cual Dios nos lo entrega a nosotros de la misma manera. Él es totalmente equitativo y nos entrega el mismo amor a toda su creación. Y dice Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo, Él nos ama a todos de igual manera. Y es algo que fue motivado, es algo gratuito y espontáneo. Si pensáramos que fuera parte de la motivación que pudiésemos recibir más amor de parte de Dios o menos amor, es un error porque el amor de Dios es espontáneo, es algo que naturalmente Él manifiesta a toda su creación. Así que si lo viéramos como una motivación, simplemente dejaría de ser espontáneo. Vamos a leer en Deuteronomio 7:7, del Deuteronomio capítulo 7, vamos a leer el versículo 7 y el versículo 8. Dice la palabra del Señor. No por ser vosotros el más numeroso de todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino porque Jehová os amó y quiso guardar el juramento que hizo a vuestros padres. Por eso os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de la servidumbre de manos de Faraón, rey de Egipto. Dios ama a los suyos desde la eternidad. Antes de que nosotros llegáramos a este mundo, Dios ya nos amaba. Así lo dice aquí a través de esta escritura que Él no hubo una motivación particular o especial para amar al pueblo de Israel. No es porque fuese un pueblo grandioso, un pueblo numeroso. Sin embargo, Él quiso amar al pueblo de Israel. Entonces, no es por causa de algo que Israel hubiese hecho para ganarse el amor de Dios. Así que reitero que nuevamente que Dios nos ama de manera espontánea. Al contrario de lo que dice aquí la palabra en primera de Juan 4:19, dice que nosotros le amamos porque Él nos amó a nosotros primero. Nosotros como seres humanos sí tenemos una tendencia a ser recíprocos en muchas cosas. Y en el amor
terminamos siéndolo también muchas veces. Así que manifestamos esa muestra de amor a causa de lo que otras personas nos incentivan, nos muestran. Dios no es así. Él nos amó primero, aun cuando no merecíamos absolutamente de ninguna manera su amor, Él nos amó. En primera, perdón, en el Salmos 144:3, vamos a leer Salmos 144:3, dice la palabra del Señor: Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿O el hijo de hombre para que lo estimes? Notemos aquí que no somos en absoluto nada para que seamos merecedores de ese amor de Dios. Por el contrario, si el Señor nos amara a causa de algo que encontrara en nosotros, o nos fuera a retribuir algo por causa de lo que nosotros éramos, sería totalmente opuesto a su amor, porque nosotros, a causa de nuestro pecado, a causa de nuestra condición humana que tiende a todo lo malo, la corrupción, a la maldad, a los malos deseos, si esperáramos retribución a causa de eso, el amor no sería lo que el Señor nos entregaría. Pero Él nos ama, y a pesar de nuestra condición pecadora, Él nos entregó su vida por nosotros, y todo aquel que acepta al Señor Jesucristo como Salvador, se arrepienta de sus pecados y le siga, empieza a recibir ese amor y a comprenderlo de una mejor manera. Esa es una de las exhortaciones que el Señor hace a la iglesia, para que nosotros podamos compartirles del amor de Cristo a todas las personas que aún no conocen de ese amor, o aquellas personas que se han negado, o que tienen pensamientos cerrados y dicen: Dios no me ama, Dios no me puede amar porque yo hago esto, yo hago lo otro. No, Dios ama a toda su creación. Lo que espera es un arrepentimiento y una retribución de parte nuestra hacia Él, en cambiar nuestra mala manera de ser, nuestra conducta. El segundo punto que veremos es: el amor de Dios es eterno. Necesariamente, porque Dios es eterno, este atributo del amor, porque Dios es amor, pues su amor también es eterno. Esto quiere decir que no está condicionado con el tiempo, no tiene un principio y no tiene un final. Dios nos ha amado siempre. Con amor eterno te he amado, dice la palabra del Señor en Jeremías 31:3. Dice la palabra del Señor: Jehová se me manifestó hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado. Por eso te prolongué mi misericordia. Efesios 1:4 dice la palabra del Señor: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5 dice: por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Así que tanto Él nos amó antes de la fundación del mundo, también podemos, a través de estos versículos, entender que su amor es infinito. No tiene un comienzo, pero tampoco tendrá un final. Dios te amará siempre. Es un error pensar en que algo puede acabar el amor de Dios hacia nosotros. En Efesios 3, del versículo 14 en adelante, nos enseña la palabra que solo a través de Jesucristo podemos llegar a comprender su inmenso amor que excede todo conocimiento. El amor de Dios es algo tan grande, y nosotros, a través de la Escritura, podemos ir comprendiendo cada vez más de su amor, pero excede todo conocimiento. Es posible que tú puedas sentarte a meditar sobre el amor de Dios e intentar llegar a eso, pero jamás podrás comprenderlo, jamás podrás entender cómo el Señor entregó a su Hijo unigénito para morir por nosotros. Sin embargo, Él lo hizo por amor hacia ti y hacia mí. Entonces es algo que viene y excede todo conocimiento, todo razonamiento humano. Efesios 2:4 dice: pero Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Este gran amor que dice aquí en Efesios 2:4 es un sinónimo de tal manera, así como lo dice en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces es una magnitud, es algo que en realidad no podríamos llegar a expresar con palabras, que no podríamos interpretar de una u otra manera, porque es algo muy grande, es relativamente
algo inmenso, es algo que no podríamos dimensionar en nuestra limitada mente humana. El amor de Dios es soberano. Es el tercer punto. Vamos a leer Romanos 9:13. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Aquí es importante hacer una introducción a este pasaje bíblico porque podríamos interpretarlo de manera errada y creyendo que es que Dios ama a uno y a otro no lo ama. Porque aquí dice a Jacob amé y a Esaú aborrecí. En el Antiguo Testamento y durante muchos años se le entregaba la primogenitura al hijo mayor en una familia, al varón que naciera hijo mayor, era el que tenía derecho a esa primogenitura. Esto le daba un derecho a, a este hombre de presidir una familia. Eh, Esaú y Jacob fueron hermanos gemelos. Primero nació Esaú y después Jacob. El Señor entregó su primogenitura a Jacob, a pesar de que fue el que nació de segundo. Por derecho en las leyes, el que tenía derecho a esta primogenitura era Esaú. Sin embargo, Dios dice que amé a Jacob y aborrecía a Esaú. Quiere decir que él en su soberanía quiso darle la primogenitura a Jacob. A través de esta historia, y lo pueden ustedes buscar, eso no podemos hacer una introducción mayor porque es bastante extenso. Sin embargo, ustedes pueden estudiar todo lo que hizo Jacob. Fue una persona al igual que nosotros, cometió muchos errores, hizo cosas indebidas, fue desobediente. Sin embargo, Dios tenía un propósito y amó a Jacob y le entregó esa primogenitura. Así es contigo y conmigo. Nosotros no merecíamos nada de parte de Dios. No teníamos derecho a ese amor tan grande que Dios entrega hacia nosotros. Sin embargo, Él al ser soberano entrega su amor a cualquiera. Entonces, prácticamente, o sea, lo podemos decir con seguridad, le entrega su amor a todos. No es a uno, no es por escogencia, no es por algo que Él haya visto en uno y no lo haya visto en otro. No, Él nos ama a todos. Volvamos a recordar, de tal manera amó Dios al mundo, o sea, toda su creación. Entonces el amor de Dios es igual para cada uno de nosotros. Eh, en Romanos 9:25, dice la palabra del Señor, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Entonces, él la que quiera puede amar, o sea, el que su pueblo que éramos, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era el pueblo por el que vino nuestro Señor Jesucristo y que lo rechazó. En, en Juan 1:11 dice que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Ya Él extendió este amor hacia toda la humanidad. Nosotros ya no estamos exentos de ese amor. Él tuvo por bien hacerlo. En su soberanía ha querido hacerlo también para con nosotros. Y eso es un motivo que debe existir en todo creyente para adorar y alabar a Dios, porque el recibir algo que no merecemos de esta manera tan especial y grandiosa y maravillosa, incomprendible para nosotros, es algo que Dios tuvo por bien hacer con cada uno de nosotros, según su designio. Lo podemos ver en Efesios 1:11. Efesios 1:11 dice la palabra del Señor, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Esta predestinación Dios la tiene para con todo aquel que acepte a Cristo en su corazón. Hay una predestinación de ser hijos de Dios. Si tú aceptas al Señor Jesucristo, ya lo aceptaste, ahora puedes acercarte a Él confiadamente como Padre. Y todo aquel que aún no haya hecho este paso de fe, lo puedes hacer y recibir esa gran bendición de eh, tomar esa predestinación que Jesucristo nos habla aquí, según su voluntad. Ese es el designio de su voluntad, es lo que Él quiere hacer para con toda la humanidad. Solamente basta tomar la decisión. Recordemos que todas las decisiones en temas espirituales las debemos tomar en vida. Es en vida cuando tú tienes que tomar esa decisión
de recibir el amor de Dios, de aceptar su sacrificio, su gran muestra de amor, lo que sucedió allí en la cruz del Calvario, y aceptarlo y recibirlo, y verás que recibirás esa gran recompensa que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros. Como cuarto, estaremos viendo que el amor también es inmutable. Dios nunca dejó de amar a Jacob, ni siquiera a pesar de su incredulidad y desobediencia. Así que ese amor es tan grande que a pesar de que nosotros fallamos una y otra vez, aun cuando hemos recibido a Cristo, seguimos a veces dejándonos llevar por esta carne y cometiendo errores. Él no nos dejará de amar por eso. Lo que sí debes es pedirle a Dios que cada día te ayude a hacer las cosas de una mejor manera, a ser más obediente para con Él, no teniendo como esa falsa creencia que tienen muchos que no tienen a Cristo en su corazón, que incluso lo profesan por ahí, que el que peca y reza empata. No es así. Dios quiere que tú vayas creciendo espiritualmente. A medida que tú le conoces, vas a empezar a sentir repudio por muchas cosas que saben que a él le desagradan. Porque a medida que tú dejas que el Espíritu Santo te guíe, pues él te incomodará en momentos en donde estás cometiendo errores. Pero aún así, si llegases a fallar, él está ahí dispuesto a perdonarte. Debes acudir de inmediato, no esperar 8 días, 2 días, esperemos un momento más. No. Si fallas, de inmediato hazlo. No esperes, entendiendo que el Señor permita que pasen más cosas, porque dice la Biblia que aun cuando dejamos nosotros de hacer lo bueno, Él lo toma como pecado. Entonces, cada vez que tú tengas oportunidad, muéstrale ese amor. Así ese amor de Dios nunca variará, ese amor de Dios nunca cambiará. Hablando de la inmutabilidad, es algo que nunca tiene variación. El Señor te amó antes de la creación del mundo, y el Señor te amará por siempre de la misma manera, de una manera infinita, perdón, de una manera infinita. Juan 13:1 dice la palabra del Señor: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Nosotros podemos ver en la historia lo que estas personas que tuvieron esa enorme bendición de haber pasado mucho tiempo al lado de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros estudiamos las Escrituras y, y podemos recibir la palabra y la sentimos, y somos consolados, exhortados, redarguidos, instruidos. Estas personas convivieron, los discípulos convivieron tiempo con el creador de la palabra, y aún así fallaban. Felipe en algún momento le pidió a nuestro Señor Jesucristo: muéstrame al Padre. En Juan 14 lo puedes ver. También Pedro, antes de que nuestro Señor Jesucristo fuera crucificado, también lo negó 3 veces. Entonces, dice la Biblia que aún todos serían esparcidos y lo abandonarían. Sin embargo, Él no dejó de amarlos. Dice aquí en este versículo que acabamos de leer: Él los amó hasta el fin, siempre estuvo amándolos. Eso es algo maravilloso, es algo realmente incomprensible para nuestra naturaleza humana, pero así es nuestro Dios de maravilloso. Nosotros variamos muchas veces en amor. Entonces podemos un día decir que amamos a alguien, y esta persona nos falla, o hace algo indebido para con nosotros, para con alguien allegado a nosotros, y ese amor puede disminuir fácilmente, puede disminuir de un momento a otro, de un día para otro. Podemos también hacer que el amor crezca a través de detalles, de manifestaciones de afecto. Sin embargo, el amor de Dios es inmutable, siempre es el mismo. Es algo maravilloso que, como les dije desde el principio, que a pesar de que nuestra capacidad humana no nos permite llegar a la plenitud de lo que es el amor de Cristo, aquí podemos comprender mucho más allá, ir mucho más avanzados a lo que en realidad podríamos entender que es el amor de Dios. El Espíritu Santo cada día nos va a revelar muchas más cosas, y nos va a mostrar que es posible crecer en el amor. Romanos 8:8 dice la palabra del Señor: por lo cual estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades,
ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Absolutamente nada te puede separar del amor de Dios. Una vez aceptas ese amor de Dios, nada te podrá separar de él. Esto es, volvemos a reiterar, es algo realmente asombroso. Es algo que no podríamos comprender, como les digo, por la capacidad limitada que nosotros tenemos en nuestro intelecto. Sin embargo, es un Dios que no varía su amor hacia absolutamente nadie. Él siempre estará dispuesto a levantarte, a perdonarte. Y aquellos que aún no han tomado esa decisión, Él está allí atento a recibirles como su Señor y Salvador. Entonces, en todo tiempo Él está con su amor inmutable. Por último, veremos que el amor de Dios es santo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Dice la palabra del Señor. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. La luz representa la santidad, la bondad, la vida, a diferencia de las tinieblas que representan el pecado, el mal, la muerte. Entonces vemos que Dios es luz. Al ser un Dios santo, Dios espera una retribución a tu amor a causa de su santidad. Es decir, que Él no va a tolerar el pecado, no va a tolerar las cosas malas y simplemente decir, es que como Dios es amor, Él nos perdona. Como Dios es amor, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. No. Él traerá un juicio sobre su creación. Si lo ha recibido como Señor y Salvador, pues su justicia es nuestro Señor Jesucristo. Somos perdonados, pero al pecador también vendrá una justicia diferente. El amor de Dios va acorde a su santidad. Así que no podemos tener un pensamiento errado en este concepto. Debemos tener claro que si Dios es santo, demanda de nosotros santidad, demanda un crecimiento en este aspecto. Cada día debes buscar agradarle más a Él. Dice la Biblia, sed santos porque yo soy santo. Entonces debemos procurar cada día la santidad. La santidad nos conviene. Esperemos que todas estas enseñanzas nos ayuden a ir creciendo precisamente en el conocimiento del Dios que adoramos, pero también necesitamos un crecimiento espiritual para nosotros poder cada día, al conocer a nuestro Señor, también de una manera en obediencia, cada día practicar las cosas y hacer la realidad de nuestras vidas. No estamos solos para poder cumplirlas. Es Dios mismo el que ahora mora en nosotros para ayudarnos en nuestras debilidades. En Hebreos 12:5 dice la palabra del Señor. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Así que eh, lo que hablamos hace unos instantes, no puedes decir que puedes llevar una vida de libertinaje. Si bien Dios nos ha hecho libres del pecado, no podemos confundir la libertad que Dios nos ha dado con el libertinaje y creer que ahora por gracia podemos hacer absolutamente todo. Muchos confunden que el Señor en algún momento dijo que había venido por los pecadores y no por los justos y creen que tienen derecho a pecar porque Dios ama más al pecador. No es así. Dios no puede tener una combinación en este aspecto porque Él es santo. Él siempre irá en contra del pecado. Siempre aborrecerá el pecado. Así que tu vida tiene que ser diferente, debe ser diferente. A medida de que tú entiendas mejor estas cosas, tú vas a cambiar en tu entendimiento. Dice la Biblia que Él renovará nuestro entendimiento. Eso que antes teníamos como por costumbre de llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno, Dios nos ha ido aclarando y ha ido despejando todas estas dudas que había en nuestro corazón cuando estábamos lejos de Dios. Ahora tenemos una exhortación de parte de Dios
al llamado a una santidad. No esperemos la reprensión de Dios. Si bien en algún momento debemos, recibimos un castigo de parte del Señor, una corrección, es importante que nosotros procuremos siempre la santidad. Ya con esto estamos finalizando, será el último punto, no podemos abordar más porque el tiempo se nos agota. Sin embargo, para finalizar, quiero que exhortarlos a través de lo que el Señor nos va enseñando, para que en medio de las dificultades o pruebas que podamos tener, no olvidemos que Dios es amor y que Dios te ama. Siempre que seas tentado para dudar del amor de Dios, recuerda, lleva tu mirada a Jesucristo. Recuerda lo que Él hizo allí en la cruz del Calvario, que fue la manifestación más grande y poderosa del amor. Allí comprenderás que Dios sigue amándote. Allí entenderás que no hay duda del amor de Dios, porque esta es una clara evidencia de su amor. Cristo padeció como cualquiera de nosotros. El Señor Jesucristo, dice la Biblia, que Él padeció como cualquiera de nosotros en la carne. Fue tentado en absolutamente todo. Y seguramente que la Biblia no detalla en muchas cosas, pero Él tuvo que haber sufrido como cualquiera de nosotros. En momentos de crisis, en su carne, pudo haberse levantado un día desanimado, un día desesperado por ciertas cosas. Dios nunca le prometió a su Hijo una prosperidad aquí material. Incluso nuestro Señor Jesucristo en algún momento dijo que el Hijo del Hombre no tenía dónde recostar su cabeza. Y aún así el Señor le daba fortaleza para mantenerse fiel. Y el Señor estuvo lejos del pecado en santidad hasta lo último, hasta la cruz del Calvario llevó su santidad. Él espera en nosotros eso mismo. Cada vez que tengas un momento de crisis, de debilidad, recuerda que el Espíritu de Dios está en ti. Dios mismo mora ahora en tu corazón y te dará la fortaleza para superar cualquier tribulación, cualquier dificultad, por grande que te parezca. Así como el amor de Dios es inmenso y es algo que no podemos dimensionar en su grandeza, el poder de Dios también lo es. Y todo lo que tú esperas y necesites aquí, lo que tú espiritualmente necesites, y aún en nuestras provisiones naturales, Dios estará cuidando de ti. Tenemos un Dios que cuida de cada uno de nosotros, así como cuida el Señor de las aves, así como cuida el Señor de su creación de las plantas y les da unos colores maravillosos. ¿Cuánto más no cuidará de ti? Así que nunca desmayes, nunca pierdas como esa capacidad de entender de que Dios te ama, sin importar las circunstancias. No lo sujetes simplemente a lo que estés viviendo. No creas que porque estás pasando por una crisis de salud, una crisis familiar, una crisis económica, es porque Dios no te ama. No es así. Dios te ama en cualquier circunstancia. Eso es, eso es algo contundente y es algo veraz. Que permita el Señor pasar por ciertas circunstancias es necesario para nosotros, pero en eso se manifiesta el amor de Dios, en que aún en nuestras debilidades y nuestras luchas, nuestras persecuciones, las cosas que el mundo haga, el mundo quizás te aborrecerá por causa de nuestro Señor Jesucristo, a Él mismo lo aborrecieron, pero Jesucristo nunca te dejará de amar. Así que puedes estar totalmente tranquilo porque las bendiciones espirituales son la manifestación más grande del amor divino. Lo que tú puedas sentir y entender de que vienen cosas más grandes y maravillosas que pronto llegarán, es lo que tú debes esperar. Mientras que llegan estas cosas, debemos tener nuestra mirada puesta en Jesús. Debemos siempre estar confiados en que Él cuidará, nos sustentará, nos sostendrá en cualquiera que sea nuestra situación. Es una enorme bendición saber que Dios nos ama. De verdad que es algo maravilloso. Espero que a través de este estudio lo hayas podido comprender, al menos que haya crecido un poco en dimensión el conocimiento hacia el amor de Dios
pero también entendiendo que tenemos nosotros un deber como creyentes, como hijos de Dios, en manifestar ese amor hacia las personas sin Cristo y mucho más hacia los hermanos en la fe. Dice el Señor que debemos hacer el bien a todos, debemos procurar siempre hacer el bien a todos, pero mayormente a los hermanos en la fe. Cuán importante es nosotros como iglesia mantenernos firmes en el amor. Dice la palabra de Dios que por el amor los conocerán. Esa debe ser la virtud más clara que tú debes tener, como alimentando y fortaleciendo cada día, no creyendo que las demás virtudes del espíritu, del fruto del Espíritu Santo son menos importantes. Sin embargo, en estas se cumplen muchísimas cosas. Así que con la mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Cristo les ama. Entonces, querida iglesia, eso es un motivo de gozo y de regocijo para seguir creciendo en amor hacia Él. Querida iglesia, esto era todo el tema. Esperamos que haya sido edificación, que continúen perseverando en crecimiento en todas estas cosas, en el conocimiento sobre todo de nuestro Dios, al Dios que adoramos. Es maravilloso, te va a ayudar a mantenerte firme en la fe y a estar confiado porque todos estos atributos que hemos venido estudiando a través de las clases de la escuela bíblica con liderazgo nos muestran la naturaleza de Dios. Así que para Dios no hay nada imposible y todo lo que humanamente podamos limitar, para Dios no hay límite en absolutamente nada. Vamos a despedir esta clase poniendo en manos de nuestro Dios en una oración la enseñanza, que sea Él prosperándola en nuestro corazón, que sea Él recordándola a cada instante, que no se quede simplemente en esta clase, en este día que la escuchamos, sino que la podamos aplicar diariamente. Padre y Dios de los cielos, te damos gracias por tu palabra poderosa, gracias por tu presencia, la presencia del Espíritu Santo, que nos hace comprender más claramente las cosas. El complemento de la palabra y el complemento del Espíritu Santo que ahora mora en nosotros, nos hace ver con una mayor dimensión lo que eres tú, Señor. Y hoy que hemos estudiado sobre el amor, podemos comprender que esto no es simplemente un sentimiento humano y no lo podemos comparar con simplemente manifestaciones de cariño o manifestaciones humanas de sentimientos humanos. Es algo mucho más grande y maravilloso. Es saber que a causa de nuestro pecado nosotros merecíamos una condenación, mereceríamos la muerte, pero tú has manifestado tu amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nuestros pecados y ahora nos has dado vida eterna, has cambiado nuestro destino de muerte a vida, ahora nos has llevado de tinieblas a tu luz admirable. Ayúdanos, Señor, a entender que este amor que hemos recibido de ti, que se manifiesta diariamente en nuestras vidas, podamos nosotros también manifestarlo a todos los que nos rodean, no simplemente a los que están cercanos, aún obedeciendo al Señor, aún a nuestros enemigos, aquellos que nos hacen mal, aquellos que nos aborrecen, porque Dios les ama, así espera Dios que también les amemos. Señor, ayúdanos a ser aplicados en todas estas enseñanzas, ayúdanos a ser obedientes a tu palabra, ayúdanos a comprender con mayor exactitud qué es lo que esperas tú de nosotros y ayúdanos, Dios, a vencer los temores, a vencer las dudas, a vencer todas estas cosas que a veces nos afligen y nos llevan a pensar de que de una u otra manera tú no estás cuando tú siempre has estado allí. El amor de Dios es omnipresente también. El amor de Dios está en todo lugar. El amor de Dios se manifiesta en todo tiempo. Dios es espíritu. Y al ser espíritu está en todo lugar. Así podemos nosotros entender lo que, sea cual sea tu situación, sea el lugar donde Dios te haya puesto, allí puedes dar manifestaciones del amor de Dios. Allí te ha puesto el Señor para que seas esa luz para muchos que necesitan de Cristo. Te rogamos que tú, Señor, pongas ese querer como el hacer según tu buena voluntad. Ahora te damos gracias por esta enseñanza, ponemos en tus manos este tiempo, Señor, ponemos en tus manos lo que resta del día, para que seas tú, Señor, bendiciéndonos en cada momento, seas tú cambiando nuestro entendimiento, cambiando nuestra vida,
todo para glorificar y honrar tu santo nombre. Te pedimos ahora que tu bendición esté sobre cada uno de nosotros, la bendición del Padre, Hijo y la bendición del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, querida iglesia, les damos gracias por su asistencia. Les invitamos a seguir perseverando. Hay mucho más por aprender de Dios, mucho más por conocer de Él. Y esto es un espacio maravilloso que Dios ha dispuesto para que la iglesia vaya creciendo espiritualmente. Cristo les ama, no lo olviden. Hasta la próxima. Dios les bendiga. Grande amor, no existe nada bajo el sol que se compare a ti, Señor. ¿Quién te puede comprender? Amor que bajó desde el cielo, mi alma Él vino a salvar. En esto conocemos el amor que dio su vida por nosotros, su libre gracia que nos alcanzó. Él dio su vida por nosotros, por fiel amor, no deja ir mi corazón, y mis pecados ya olvido. ¿Quién me puede separar? Fuerte amor, como montes a mi alrededor, rodeándome seguro estoy. ¿Quién me puede conmover? Mi nombre cargó hasta el madero, y mi amor hasta el final. En esto conocemos el amor que dio su vida por nosotros, su libre gracia que nos alcanzó. Él dio su vida por nosotros, De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo a morir en una cruz, y a todo aquel que cree en su nombre la vida eterna le dará, no morirá. En esto conocemos el amor que Él dio su vida por nosotros, por